Eh, yo entonces pido a ver quién se ofrece voluntario o voluntaria para compartir su pantalla. ¿Me escuchan? Oliver, ingeniero. ¿Sí? ¿Escuchan? Inge, ¿me escucha? Hola, hola. Inge, ¿me escucha? Sí se escucha, Diego. Ok, gracias. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí se le escucha, Inge. Había tenido un problema acá, se había desconfigurado mis auriculares. A ver, no sé quién se ofrece voluntario o voluntaria para compartir su Excel para hacer los 10 ejercicios que tenemos para este capítulo. Son 10 o Oliver, 11. Oliver. A ver, Diego, comparte, por favor. Comparte tu Excel, ¿ya? ¿Se logra ver, Inge? Sí. Ya, para agilizar un poco la práctica, porque yo me tengo que ir temprano, los días viernes las clases son solo hasta las 7:40, ¿no? Me alcanza a mí. Pero yo puedo terminar los 10 ejercicios. Así que para ir más rápido, voy a copiar el enunciado acá en el chat, ¿no? Para que lo puedas... ¿Qué pasó? Ya, ahí he copiado el enunciado en el chat para que lo pegues. ¿Ya? Y también voy a copiar los datos. Ya compartí los datos, ¿no? Ya, muy bien. El enunciado dice, una capa de cointegración de krill da como resultado un valor SB. Hallar el valor NASC de dicho SB. Además, calcular la abundancia de krill, que son eufausios, en toneladas en un área según se indica, así como la relación TS talla y la talla del peso del krill. Ya, ahí están los datos. El largo del VM es de 0.1 millas náuticas. Z2 menos Z1, metros. SB son decibeles. El ancho del... A ver, perdón. SL son 28 metros. No, perdón. La talla, eso L es talla, 28 milímetros, perdón. 28 milímetros.
Luego están los coeficientes A y B del crecimiento alométrico, y que son 100 unidades, SU, y por último está el área en millas náuticas cuadradas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entender. Hay un dato que no nos da, que es el TS. El TS es una ecuación, ¿ya? Y el TS de Krill, hay varias ecuaciones de TS de Krill, ¿ya? En este caso vamos a usar el TS que sigue a continuación. Lo voy a copiar mejor, ¿ya? Ya está. TS es igual a 30.85, que multiplica el logaritmo de la talla en milímetros, menos 127.5 decibeles. Bueno, entonces ahora podemos calcular TS, ¿no? Tenemos el ecuación de TS, calculamos el valor de TS. Ya, sale menos 77,006, etc., ¿no? Entonces, otra cosa que ya podemos calcular también es el NASC, ¿no? Es una de las cosas que nos pide calcular el valor de NASC. Entonces, saben ustedes cuál es la ecuación, ¿no? ¿Cómo se calcula NASC a partir del valor de SB? 4 por pi por 10 elevado a TS entre 10, multiplicado por 1852 al cuadrado y multiplicado por Z2 menos Z1. Cuatro por pi por 10 elevada a la TS, ¿cierto? No, perdón, al SB, perdón, SB entre 10, perdón, yo error, no es el 4 TS, por es pi, a SB. 4 por pi por 10 elevada a la SB. Así es, A la SB entre 10. así es. Ya, Por 1852 al cuadrado por Z2 menos Z1. 67.987.9329. Sí, Esto era metros sobre millas náuticas cuadradas. No, metros cuadrados. claro, son metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Ujú. Ahora, si nos han dado TS, hay que calcular sigma. ¿Cómo se calcula sigma? Qué rápido se olvidan, ¿ah? 4 por pi por 10 al TS entre 10. Por 10 a la TS entre Entre 10. 10. Y esos son metros cuadrados. Ahora, otra cosa que podemos calcular, porque tenemos los datos ahí, A y B, podemos calcular el peso. ¿No? Son gramos de ese krill. Por L a la B. En 77 gramos, reales. ¿cierto? ¿Tanto? No, hay algo mal. No es A por L a la B. Perdón, pero es que esto hay que dividirlo. Ah, ya. A ver, un ratito. Estoy viendo ya. A ver, estoy. A Entre por 10. L elevado. A por L elevado a la B. No, Pero yo lo tengo multiplicado acá. Claro, es que es un milímetro. Entonces hay que multiplicar por 10 a la menos 3, pues.
porque la talla está en milímetros. Entonces, Todo por 10 a la menos 3. claro, habría que transformar la talla en milímetros o multiplicar eso por 10 a la menos 3. De tal manera que debe salir un peso de 0.07 gramos. Ok. 0.077 ahí. Así, gramos. Y bueno, ya tenemos, ahora ya podemos calcular el número de individuos de krill que hay en ese intervalo. Tenemos el valor NASC, tenemos el valor de sigma y por lo tanto podemos calcular el número de individuos. ¿Cómo se hace eso? O sea, lo que vamos a calcular, Diego, es n, número de individuos, n minúscula. Ok. N minúscula es el número total de individuos, no nazca, eso es. El número de individuos se calcula dividiendo NASC entre sigma. Entonces, esos son individuos. Y ahora sí ya podemos calcular la biomasa, ¿no? Que es lo que nos pide, o abundancia, ¿no? Es decir, para el caso, es la cantidad, la abundancia, ya saben, una de las definiciones de abundancia es la cantidad de krill, en este caso, expresado en unidades de masa, en un intervalo específico, ¿no? La biomasa es igual al número de individuos por el peso promedio por el área. Por el peso por el área. Claro. El peso por el área. Ok. ¿Qué pasó ahí? Es demasiado alto eso. Número de individuos por el peso. Ah, perdón, eso está en gramos. Hay que dividir eso entre 10 a la 6. Porque hay que pasarlo a toneladas. Pues. Ese resultado está bien, pero no hay forma de entenderlo. Pues hay que pasarlo a toneladas. Ok. O sea, hay que dividir entre 10 a la 6. Ya, Ahora ahora sí. sí, 1.000.000 y tanto de toneladas, ¿no? 10 Bueno, millones. es No, una, 1 millón. no, 1.000.000, es una cifra muy alta pues, para un solo intervalo, pero bueno, es un ejercicio, no hay problema. Entonces, con eso tendríamos el primer ejercicio resuelto. Ahora vamos a pasar al segundo. Voy a copiar el enunciado. Voy a copiar los datos. No, perdón, para mi 15. No, sí. Lo que pasa es que la celda salió muy ancha. Ya copié el enunciado, Diego, y también los datos, ¿ah? Bueno, nos está pidiendo ya la cantidad de carbono orgánico. Y nos dan como datos los siguientes valores. A, 0.05 milímetros. Si ustedes se acuerdan, A es el radio de la esfera, ¿no? De una pseudoesfera, ¿no es cierto? Que es seguramente un copepo o algo así. Nos da el valor SB y nos da el valor de TS. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, primero hay que tomar en cuenta la ecuación, ¿no? Para la solución de
para la solución tenemos que tomar en cuenta cuál es la ecuación del biovolumen. Entonces lo voy a compartir ahorita, aunque eso ya lo han tenido en clase, pero lo vamos a usar ahora. Entonces el logaritmo del biovolumen es igual a menos 1.434 más 0.82 veces el logaritmo de C. Ya, esa ecuación, y C es lo que estamos buscando, pues, ¿no? Del carbono. Entonces, lo primero que hay que calcular es el número, ¿ya? El número de individuos. ¿Ya? El número de individuos es igual, ¿ya?, a 10 elevado al SB menos TS, cierra paréntesis, entre 10. Ese es el número de individuos por metro cúbico. Diez elevado a la SB menos TS. 10 elevado a paréntesis, 2 veces paréntesis, a 2 veces. el valor SB menos TS. Cierra paréntesis, dividido entre 10 y vuelve a cerrar paréntesis. Ok. ¿Cuánto sale? 63,0957. Las unidades son individuos por metro cúbico, o simplemente IND/metro cúbico. Okay. Ya, entonces ahora hay que hallar el biovolumen. Ya, y el biovolumen. Perdón, aquí me está faltando poner una ecuación acá. ¿Ya? Una cosa es la ecuación del logaritmo de biovolumen con carbono, y otra cosa es la ecuación de biovolumen propiamente dicho. ¿Ya? La ecuación de biovolumen es igual al número de individuos que multiplica 4 entre 3. ¿Cómo? No, el número de individuos. Número de individuos por 4 entre 3 por pi por el radio de la esfera al cubo. Repito, la ecuación del biovolumen es igual al número de individuos que multiplica 4 entre 3 por pi por el radio de la esfera elevado al cubo. A ese rayo de la esfera, ¿cierto? Claro. Ya me sale 0,03303. Está bien. Entonces, Eso, el biovolumen, las unidades son centímetros cúbicos sobre metro cúbico. Ok. Bueno, ya de aquí hay que reemplazar, ¿no?, en la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación que di antes, ¿no? El logaritmo de biovolumen es igual a menos 1.434, etcétera. Ahora hay que reemplazar ahí y despejar el valor de C, de carbono. Vamos a buscar el valor de carbono en gramos por metro cúbico. Algo más. Entre 0,82. Entre 0,82. ¿Qué más se puede hacer acá? Ya, si tienes el logaritmo de C 1.78, creo que está mal, hay que dejar, pues.
¿Cómo te deshaces del logaritmo de una cantidad? Ahora no tengo mi cuaderno ahorita. ¿Quién me ayuda? Compañeros, compañeras. Es que hay que elevar 10, pues, el valor 10 al valor que te ha dado, pues, así como se despeja el valor de un logaritmo. Pero primero que nada, has despejado mal, ¿ah? ¿Ah, sí? Porque el logaritmo de C sale menos 0.05, etcétera. No es el logaritmo de biovolumen más 1,434 entre 0,82 Entre, no, es más. más, como cuando había otro más. O sea, la fórmula del logaritmo de biovolumen es menos 1,434 más 0,82 más logaritmo de C. No, más no, por logaritmo de C. Por- Entonces estaría dividiendo. Me A dejo ver, entender. ayuden a su compañero a ver que los presentes que están resolviendo también esto. Esa ecuación del logaritmo de biovolumen está en el capítulo. Yo creo que te has complicado al despejar. Yo diría primero calcula el logaritmo de biovolumen, para que no te compliques la vida y simplifiques el cálculo. ¿Cómo? Y yo no sé por qué has despejado todo de modo directo. Yo diría que primero tienes que calcular el logaritmo de biovolumen y después despejas la ecuación. Ah, verdad. ¿Cuánto le sale el logaritmo de C? Menos 0.057, etcétera. Ok. Ahí estoy mal. Yo que tú escribo ahí, logaritmo de biovolumen, Ya. Acá ya, está. ya, eso ya puedes, a eso le puedes sumar 1.434. Ya. Ya, y eso lo divides entre 0.82. Ok. Menos Ahora, 0,05. Ok. por lo tanto, C va a ser igual a 10 elevado a ese valor. Y te ha salido 0.87, que es el valor correcto. Esas unidades son gramos por metro cúbico. Ujú. Ahora, los presentes o las presentes, ¿cómo van con este ejercicio? Bueno, nadie interviene, entonces seguimos. Si hay alguien Ok. que se está quedando con dudas, bueno, ya pues, no quieren intervenir, no quieren participar, entonces ya, ¿qué podemos hacer? Ya, acabo de copiarte el enunciado de la siguiente pregunta. Ya, acabo de copiar en el chat el enunciado. Que dice, ¿cuál es la magnitud de los valores SB y NASC del zooplancton para los datos que a continuación se indican? Explicar qué pasaría con el valor NASC si hay una disminución en el porcentaje de la capa de ecointegración según se indica. Entonces voy a copiar los datos.
Ya copié los datos, por acaso. Ya, entonces tenemos los siguientes datos. VM1, eso significa 1, una milla náutica, MN. Z2 menos Z1, como ustedes saben, es cointegración, metros. SB, decibeles. SB del ruido, decibeles. SB de peces, decibeles. Disminución, 35%. Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, nos está dando varios valores totales, pero no nos está dando el NASC de Soplanto, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer acá, como solución, es primero calcular el valor de SB lineal. ¿Ya? SB lineal. ¿Cómo se calcula el valor SB lineal? 10 a la SB. 10 elevado a la SB entre 10. Ya. Decibeles igual, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto te sale? No, ya no son decibeles, pues ya está en su dominio lineal. Los valores SB que se les expresa en decibeles, cuando se les transforma al dominio lineal, son metros cuadrados sobre metro cúbico. Me sale 1,5 por... Esa nada menos 6. Está bien. Entonces, ese es el SB total, ¿ya? Ese valor total. Ahora nos está dando como dato el SB del ruido. Entonces, hacemos lo mismo. Le calculamos el SB lineal ruido. Ya. Ahora tenemos que hacer lo mismo para peces. SB lineal peces. Ya. Ahora hay que razonar. Fíjense, si el SB total, ¿ya? El SB total es menos 1,55 y ya tenemos el ruido y tenemos el valor SB lineal de peces, ¿qué debemos hacer para obtener el SB del soplante? ¿A quién se le ocurre algo? SB menos peces menos ruido. Exactamente. Exactamente. Entonces el SB lineal zooplancton o ZPK, esa SB lineal zooplancton o ZPK, como normalmente se le resume, es como tú has dicho, Diego, hay que restar del SB lineal, hay que restarle el ruido y hay que restarle el SB lineal de peces. Y lo que queda tiene que ser necesariamente zooplancton. 1,47 por 10 a la menos 6. A ver, déjame ver. Sí, está bien. Entonces, pregunto yo, ¿cuál sería el valor SB en decibeles? Que es lo que nos está pidiendo, lo que necesitamos saber. ¿Cuál sería el valor SB en decibeles de ese zooplancton? ¿El logaritmo de este? 10 veces el logaritmo de eso. 10 por logaritmo. Entonces solamente SB zooplancton. Claro, SB ZPK. ¿ZPK o ZPC? ZPK. Como digo, si gusten, pongan todo zooplancton, ¿no? Pero ZPK es la abreviatura en inglés. Ya. ¿Cuánto sale? Menos 58, ¿no? 32, sí. Está bien. Entonces, eso ya es decibeles. Si ya tienes el SB del zooplancton, ahora ya puedes calcular el NASC, pues que eso te está pidiendo también el dato.
4 por pi por 10 a la SB. Por pi por 10 a SB entre 1852 al cuadrado por Z2, Z1. Correcto. 2538, ¿no? Ujú. Ya. Ahora, recordemos que el enunciado nos dice, ¿qué pasa? Ese resultado que has hallado está muy bien. Pero dice, ¿qué pasaría con el valor NASC si hay una disminución en el porcentaje de la capa de cointegración según se indica? Entonces, nos está dando una disminución de 35%. En el NASC. No, en la capa de cointegración. Explicar qué pasaría con el valor NASC si hay una disminución en el porcentaje de la capa de cointegración según se indica. Y ahí nos está diciendo disminución 35%. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el nuevo Z2 menos Z1. Ok. Con el nuevo Z2 menos Z1. Y eso no es otra cosa que Z2 menos Z1 por, a ver, un segundo, por 1 menos 0.35, ¿no es cierto? Ok. Ahí simplemente saco el mismo NASC. No puede ser el mismo NASC. Pero, o sea, saco otro NASC, pero con el nuevo Z2, Z1. Ah, claro, va a salir otro valor NASC. La pregunta es, ¿qué valor NASC es ese? Eh, 2516. No puede ser. Ah, ¿no? 2516, prácticamente igual, ¿no? Mira, la disminución es 35%. Entonces, el nuevo Z2 menos Z1, Es. A ver. no, claro, paréntesis, 1 menos 0.35. Ahora sí, 1600. 1649.91, etc. Ese es el resultado. Separados, no te acuerdas. Sigamos al siguiente. Ya. Te copio el siguiente enunciado. Ahí está ya. Voy a copiar ahora los datos. Ya están, ¿eh? Ya. Todos esos valores son decibeles. Ya. Para hallar la solución a esto, recuerden que el primer paso, perdón, vamos a reflexionar. Nos están dando 3 valores SB de 38 kHz y 3 valores SB de 120 kHz. Se entiende que están apareados, o sea que están, el valor SB1 corresponde, de 38 kHz corresponde con el valor SB1 de 120, etc. Entonces, lo que nos piden es determinar si esos valores son de peces o es de zooplancton. Y si ustedes se acuerdan del primer paso en el proceso de discriminación de dos frecuencias, hay que sumar los dos ecogramas.
Entonces, el primer dato a calcular sería la siguiente variable, 120 más 38 kilohertz, 1. ¿Ya? Y eso no es otra cosa que sumar, ¿ya? Sumar el valor de SB1 a 120 kHz más el SB1 de 38 kHz. Te sale menos 134, menos 132, menos 131. Está bien. Ya. Ahora tenemos que introducir una decisión. ¿Ya? Una decisión, porque si el valor que se ha obtenido es mayor a menos 135, entonces eso se trata de PES, de un PES. De lo contrario es soplando. ¿Se acuerdan ese filtro? Si el valor, al restar los valores, perdón, si al sumar los valores SB se obtienen valores mayores que menos 135 decibeles, entonces son peces. Y si no, son zooplancton. ¿Ya? Entonces, yo diría que aquí, por ejemplo, ustedes pueden decidir ponerle al lado derecho de menos 134 decibeles, ahí puedes decir, menos 134 es mayor a menos 135. Sí. Sí, entonces escribe PES. PES. Ahora, menos 132 es mayor que menos 135. PES. Y obviamente el otro también. Pero esa es la primera aproximación. Hay una segunda aproximación que es la definitiva, ¿ya? Que implica restar los valores SB. ¿Ya? Hay que restar los valores SB. Entonces, La condición era si la suma es mayor a 135, ¿cierto? Si la suma de los valores SB es mayor a menos 135, entonces se trata de peces. Si no, zooplancton. En todo caso, esta es la primera aproximación. Hay una segunda aproximación que es la definitiva y se trata de restar. Ya no se suman, sino se restan. Se resta el valor SB de 120 kHz menos el valor SB de 38 kHz. ¿Cómo saldría? Ya. 4 Ya. menos 8 menos 3. Correcto. Y la segunda regla de decisión era que al restar los valores SB se obtiene un valor mayor a 2, entonces es zooplancton. Perdón, es pez, perdón. Es pez. Y si no, es zooplancton. Si es mayor a 2, es pez. Si no, es zooplancton. Si es mayor a 2, ok. Pez, zooplancton. Claro, pez, zooplancton, zooplancton. Ese sería el resultado final. En principio parecía que los tres eran peces, pero haciendo la segunda aproximación, la diferencia pues es contundente, ¿no? La resta siempre va a ser la principal, se puede decir, la más importante. Sí, sí, claro. Ok. En el algoritmo que hemos visto en clase se combinan ambos, ¿no? Entonces, como este es un ejercicio, está simplificado.
Ya, lo que yo hubiera esperado, es que, no, difícil de plantearlo así, pues no, es un ejercicio. Miren, acá son dos aproximaciones. La primera nos indica que probablemente los tres eran peces, ¿no es cierto? Es una primera aproximación. Son valores bien ajustados, pero en segunda ya no hay duda, pues, porque el primer valor miden 4 decibeles y los otros -8, -3. Ya, entonces, yo creo que es un ejemplo sencillo, pero bien didáctico de cómo es un método de discriminación. No, yo no diría discriminación, sino de identificación. ¿Qué cosas son peces? ¿Qué cosas es plancton? Ya, entonces, no sé si hay preguntas hasta acá. Si no, seguimos entonces. Y voy a copiar el siguiente enunciado. No voy a copiar en el chat. Es un ejercicio de Conti. No me acuerdo si vamos a hacer en clase práctica este ejercicio, pero si no lo hacemos de nuevo. Y voy ahora a copiar los datos. Ya copié los datos, ¿ah? Todavía no llega ahí. No llegan los datos, Inge. No te puedo creer, yo los envié. ¿Ah? Yo estoy viendo que ya se enviaron. Bueno, a mí no me aparece. Me aparece la pregunta. Después nada más. Acabo de volver a enviar. Ahora sí. LAB Password. Ya, entonces, esos datos, el primero L es una talla en metros, y los otros son sin unidades hasta el valor de L sub 0, que es un valor de referencia que está en metros. F es la frecuencia del sonido que está en hercios, no está en kilohercios, está en hercios. Y el último valor es C, velocidad del sonido, está en metros por segundo. Ok. La ecuación, para resolver esto, la voy a copiar enseguida. Como parte de la solución, acabo de enviarles. Sí, ya me acordé que esto lo hicimos en clase. Pero bueno. ¿Esto lo hicimos el bimestre pasado? No, tiene que haber. Este es un tema de este bimestre. Okay. No, perdón. Tienes razón, es del bimestre pasado. Pero como acá también interviene el CRIL, ¿no? Entonces se está repitiendo. Sí, ya lo habíamos visto. Ok. Tengo A, tengo B. Tengo todo.
Logaritmo de BKL. K. Inge, ¿cómo saco el K? Ya, el K es un coeficiente, es una ecuación, ¿no? El K es número de ondas, es 2 por pi por la frecuencia entre la velocidad del sonido. K es igual a 2 por pi por la frecuencia entre la velocidad del sonido. 509.44. No, Sí. no tiene unidades, ¿cierto? Son radianes. Radianes. Ah, no, tienes razón, ondas, perdón, un ciclo, que radianes, un número de ondas. O sea, el número de ondas que está contenida para esa frecuencia según la velocidad. Ondas. Ahora sí tengo todo. Sí, tengo todo. Voy a demorar un rato. Entre BKL. Sí. Ya. Inge, es logaritmo de BKL, cierro paréntesis, entre BKL, ¿cierto? ¿O es logaritmo de BKL entre BKL, cierro paréntesis? Es logaritmo de BKL, cierra paréntesis, entre BKL. Está bien, entonces. Ok. Más. Luego a las 6. Más. Sí, está bien, entonces le va a dar así. Voy a FK. Ah, la que hice. V5. Con GKL, todo eso luego eso. HKL. Más. 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 El infinito. No seas.
¿Cuánto salen? Sale menos 80.44 decibeles. ¿Qué hice mal ahora? ¿Qué hice mal? Las 6 más. Yo a las 5. Por más. Está bien. ¿Sabes qué? Diego, déjalo anotado, el resultado, para que lo puedas revisar después, para poder avanzar, ¿ya? Ya me está ¿Cuánto sale? Sí. Sale ¿Cuánto sale? menos 80.44 decibeles. Pero lo que está pidiendo el enunciado es sigma. O sea, ya acabo de darte el valor de TS, pero ahora el valor de sigma. Sigma es 4 por pi por 10 elevado a la TS entre 10. Cuatro por pi por 10 elevado a la TS entre 10. Por pi. Ya. 1,13 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto, perdón? 1,13 por 10 a la menos 7. Ya puede ser que esté bien, pero mira, yo estoy viendo acá que en la publicación de DM y Conti multiplican el valor de sigma por 1852 al cuadrado. A ver, multiplica eso por 1852 al cuadrado. Todo eso. Sí. Ah, lo quieren en milímetros. Claro, en milímetros. Pero no veo qué tiene que ver el 1852 con eso. Eso tampoco. Porque, y sin embargo, así está en la publicación, ¿ah? ¿Cuánto sale? 0,3894. Ah, ese es el resultado en milímetros cuadrados. ¿Así? Ese es el resultado, bueno, según la publicación, ¿no? No encuentro cómo relacionar eso. Por 1852, ¿no? Yo Pero, podría pensar que es 1000 al cuadrado. Pero ¿por qué 1852 al cuadrado? y no serían millas náuticas al cuadrado. No, porque el valor de sigma es un área. Es un área. Entonces, el TS fue calculado con los valores en metros. Entonces, metros con metros cuadrados está bien, pues, pero lo que no me cuadra es por qué lo multiplica por 1852 al cuadrado. 1000 al cuadrado lo puedo entender, pero no 1852. Mira, vamos a dejarlo ahí pendiente, ¿ya? Lo dejo en Yo- 1852. Sí, déjalo así, porque sí está en la publicación, pero no tiene que ser un error. ¿Cómo es posible que si dijera 1000 al cuadrado lo puedo entender, pero no 1852? Voy a revisar la publicación, ¿ya? Porque No estos lo datos habrá yo querido los he pasar a sacado de millas ahí. cuadradas. Pero el resultado yo lo tengo anotado en milímetros cuadrados. No sé, entonces. No tiene sentido. Voy a revisar, ¿ya? Ok. Ya. Como de todas maneras, como esto lo habíamos visto en el ciclo pasado, también voy a chequear eso, ¿ya? Lo dejamos en stand-by. Ok. Ahora, acá estoy viendo que hay otro ejercicio más con el mismo modelo de Demery-Conti, pero en donde se calcula el valor de el valor del factor de conversión. Y en este otro ejercicio ya no se multiplica por 1852 al cuadrado. Creo que es un error eso, sencillamente. Porque acá me sale un sigma así bien chiquito, ¿no? 1.37
por 10 a la menos 7. Que corregirlo en tesis. El anterior lo voy a revisar, ya, pero este ejercicio lo vamos a hacer tal cual. A ver, lo copio a continuación. Ok. Sí, parece estar bien. A ver. Ahí está el enunciado. Ahora voy a copiar los datos. Ya envié los datos. Son 3 nomás, ¿no? No, son un montón. Sí, a ver. A ver. Sí. ¿El L infinito en metros o en centímetros? A ver, permíteme un momentito. A ver, el talla está en milímetros. Ok. La talla está en milímetros. En el caso anterior está en metros, ¿se acuerdan? Este está en milímetros. Luego de eso, todo es sin unidades hasta L, no es L infinito, es L de referencia, es milímetros. Luego la frecuencia es en hercios. La velocidad del sonido es en metros por segundo. Luego A y B son sin unidades. A y B son unidades. Bueno, y ahí está la ecuación del peso, ¿no? Entonces, Sigma. la ecuación de TS es la misma del caso anterior. 2 por pi el K es 2 por pi por la frecuencia entre la velocidad del sonido. Sí. K es igual a 2 por pi por frecuencia entre velocidad del sonido. Y las unidades son ondas. O sea, se entiende que son ondas propagadas por cada metro por segundo. Pongo ondas por cada metro. No, porque el resultado es ondas. Ok, ondas. ¿El T quiere que haga el TS o...? No, te dicto el TS, ya, para no hacerla larga. El TS es menos 79.59. Decibeles. Ya. Sigma. 4 por pi. El sigma me sale 1,38 por 10 a la menos 7. Dime una cosa, ¿y la talla L la convertiste a metros primero? Ah, no. Hay que convertirla, ese es el dato, ¿ya? O sea, como ya te di el resultado de TS, no te vas a dar cuenta, pero por si acaso, el dato de L, hay que convertirlo, ¿ah? De milímetros a metros. Por 1000, ¿cierto? Entre 1000. Entre 1000. Ya, ¿Los entonces, 2 L o solo...? Ah, no, los 2 L, ¿cierto? L y el L es sub 0, ese de referencia. claro, también, claro. Ya. Ok. Déjame ver un ratito esto.
Un ratito. ¿Verdad que ahí está L? Pareciera que es el infinito, le sobra un cero. A ver, lo voy a corregir eso acá. ¿Le quito ese? Sí, quítale, no es el infinito. Ok. Lo que no encuentro es dónde... A ver. No, yo estoy viendo que ese L sub 0, que hemos confundido con infinito, está en metros, ¿ah? Ese sí está en metros. Ok. Ese sí está en metros, ¿ah? Ya, entonces, tú calculaste sigma 1.38 por 10 a la menos 7, ¿no? Sí. Está bien. Entonces ahora hay que calcular el peso, ¿no? Ya sabemos el valor de sigma, ahora necesitamos el valor de peso, porque resulta que el factor de conversión, o CF, no es otra cosa que sigma entre peso. Necesitamos saber el peso en gramos, que ahí está la ecuación. Ok. Por 10. No, A por L. ¿L en milímetros o en metros? En metros, ¿cierto? No, en este caso es No. milímetros. Ok. Lo está multiplicando por 1000. Por eso que L por 1000. Pero no es el L de metros, es el L original. Ese L que se ha dividido, que se le ha calculado en metros, es para calcular el TS. Ok. Por 10 a ¿Cuánto la sale? menos 3. Me sale. Oh. A ver. $5.891 millones. No, de peso, Ah, no sale 0.67 gramos. es A por L a la. A por L por 1000, acá dice. Elevada a la. Ah, ok, ok. No, me sale igual. Por 10 a la menos 3 es el último, ¿cierto? Sí. Estoy poniendo la fórmula esa que está, que es peso igual a por L por 1000 elevado a la B por 10 a la menos 3. Tal cual, está ahí, ojo. Pero no puedes usar el L que convertiste a metros, tienes que usar el L No, estoy original. usando el milímetros Ya. de 5. Ahí está, miren. Y así sí lo estoy viendo. A ver, yo voy a chequear también acá. No voy a decir que se está equivocando una vez más o yo. A ver. No, perdóname, no. Si Yo, le yo- quito. yo estoy mal, yo estoy mal. No. Es el L en metros. Porque si no estás duplicando dos veces. ¿Ya? Entonces, sí es el L en metros multiplicado por 1000. ¿Por 1000? Por 1000. Ok. En metros. Ok. Me sale 0,6733. Eso está bien. 0.67 gramos. Ok. Y ahora, ya el factor de conversión, mira, acá ya entendí por qué está en 1852 al cuadrado. ¿Por qué? Ya entendí por qué. Porque el resultado del factor de conversión es gramos por milla náutica cuadrada, pues. En este ejercicio, En el anterior no tenía sentido. En el anterior no tenía sentido, pero acá sí. ¿Por qué? Porque el resultado del factor de conversión tiene que estar expresado en unidades de masa entre milla náutica cuadrada. Pero acá en el sigma no le puse por No, 1852. porque ese 1852 recién entra en el factor de conversión.
Ya, en otras palabras, el factor de conversión es igual a sigma, Entre perdón, peso. peso entre sigma. Ah, no es sigma entre peso. No, no, es peso porque es masa y entre unidades de área, pues que es sigma. Ok. A ver, espérate. Sí, pues peso entre sigma, claro. Pero eso se multiplica por 1852 al cuadrado justamente para darle las unidades de área, pues. Ahora sí tiene sentido. Al cuadrado. O sea, eso está bien hacerlo en el factor de conversión, pero no en sigma. De ahí viene la confusión. Entonces voy a ir al ejercicio anterior. Entonces es gramo sobre milla náutica cuadrada. Gramos por milla náutica cuadrada, exactamente, así es. Sale 1,67 por 10 a la 13. Ah, no. Sí, también es por 10 a la 13. No, sale 1.42 gramos por milla náutica cuadrada. Peso entre sigma por 1852 al cuadrado. O sea, es peso entre, abro paréntesis, sigma por 1852 al cuadrado, No, cierro paréntesis. peso entre, abre paréntesis, sigma por 1852 al cuadrado, cierra paréntesis. Ya está. Ahora sí, 1,42 gramos por milla náutica cuadrada. Eso está bien. Ok. Entonces, ok. Ya, vamos a seguir con el siguiente. Yo ya no estoy seguro. Yo creo que estos ejercicios los hemos hecho en el... Yo creo que los hemos hecho... Lo que pasa es que viene ahorita un ejercicio de cálculo de biomasa de krill y coeficiente de variación. Eso sí lo hemos hecho en el... ¿No? No me acuerdo. Mira, pero igual lo podemos repetir. O sea, yo no tengo problema con eso porque después de todo estamos hablando de zooplancton, ¿no? En este capítulo. Así que no... Lo bueno, si se duplica doblemente bueno. Entonces, vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, acabo de copiar el enunciado. Y ahorita mismo voy a copiar los datos. Ya está. Número de datos más ponderado. Ya, el número de datos, bueno, no tiene unidades, ¿no? Es un número de datos. El NACS ponderados, metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. La varianza ponderada es 72 sin unidades. Ya. El CF ponderado 0.4 toneladas por milla náutica cuadrada. Antes, en el ejercicio anterior vimos gramos por metro cuadrado, por milla náutica cuadrada, ¿no? Bueno, acá estamos viendo toneladas por milla náutica cuadrada. Unidades de masa sobre unidades de milla náutica cuadrada. El área son millas náuticas cuadradas. ¿Ya? Entonces, la solución es bien simple. Primero calculamos la varianza de la densidad o simplemente varianza de densidad. La varianza de densidad es igual a la varianza ponderada. Varianza densidad. Claro, lo que vamos a calcular es la varianza de la densidad o varianza de densidad, como quieras ponerlo. Ok. ¿Ya? Y eso es igual a la varianza ponderada por el cuadrado de CF o CF ponderado. 11,52. 11,52, no hay unidades, SU, sin unidades. El siguiente valor que vamos a calcular es la desviación estándar. ¿Ya? Desviación estándar. La desviación estándar es el cuadrado
la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada de la varianza de la densidad. De la... O sea, del valor anterior, el que se acaba de calcular. 3,39. 3,39, y ese sí tiene unidades, metros cuadrados por milla náutica cuadrada, porque los valores que se están tratando son valores NASC, pues. Okay. Luego, la siguiente variable que vas a calcular es la densidad media. La densidad media es igual al NASC ponderado por el CF ponderado. ¿Ya? Repito, densidad media es igual al NASC ponderado multiplicado por CF ponderado. Y sale 26 toneladas por milla náutica cuadrada. Okay. ¿Salió? Sí, 26. Ya. La siguiente variable, la penúltima, que vas a calcular, que es lo que pide el ejercicio, es la biomasa de krill, o biomasa simplemente. La biomasa, como ustedes ya saben, bueno, en este caso, es la multiplicación de la densidad por el área. O la densidad media, que vamos a calcularla, por el área, que es 15.000 millas náuticas cuadradas. 390.000. 390.000 toneladas. Esas son las unidades. Y por último, lo que nos pide el ejercicio es el valor del coeficiente de variación, o CB. ¿Sé qué? CB, coeficiente de variación, que no es otra cosa que la desviación estándar entre la densidad media. ¿Sin unidades? No, porcentaje, pues. Ese es un porcentaje. A mí me sale 13.1. 0,13. Bueno, si lo expresas en porcentaje sería 13. Ah, sí, 13,13. Ya. Entonces por 100, ¿no? Claro, por 100. 13,05%. Ahora vamos a ver entonces otro ejercicio, el octavo, son 10. Vamos a ver el octavo, que es parecido a este, pero es con una variante. ¿Ya? Vamos a verlo. Les copio el enunciado y ahorita les copio los datos. Ya copié los datos. Ya, a ver, número de datos 1000, estamos en 1 metros, SB ponderado, decibeles, más varianza ponderada, 100 unidades, CF ponderado, sí, toneladas por milla náutica cuadrada, área náutica cuadrada. Ya, correcto. Solución. Lo primero que hay que hallar es el NASC ponderado. ¿Ya? El NASC ponderado
no es otra cosa que la conversión, o sea, la obtención, perdón, es la obtención del valor NASC a partir del valor de SB. Cuando se dice SB ponderado, quiere decir que es un promedio o un valor medio, ¿ya? Entonces, ya ustedes saben cuál es la ecuación de NASC cuando se le quiere calcular, ¿no? 4pi por 10 al SB entre 10 elevado a SB entre 10 por 1852 por Z2 menos Z1, ¿no es cierto? Oh, 862.02. 862, etcétera, metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Y a partir de acá ya la resolución del ejercicio es idéntico al ejercicio anterior. Es decir, primero hallamos, o a continuación, perdón, hallamos la varianza de la densidad. Ok. La varianza de la densidad es igual a la varianza ponderada por el cuadrado del CF ponderado. Sin unidades. Sin unidades, sí. ¿Cuánto sale? 7.35. Correcto. Entonces, ahora lo que hay que hacer es la desviación estándar. Varianza de densidad, raíz de la varianza de la La densidad. raíz de la varianza de densidad, correcto. Luego viene la densidad media. La densidad es metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada, ¿cierto? La densidad media es toneladas por metro, claro, por milla náutica cuadrada, correcto. La desviación, metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. La desviación de las unidades son metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada, sí. Ok. Después la densidad media es... La densidad media es la multiplicación del CF ponderado por el NASC ponderado, en este caso. Un ratito que me están llamando, ¿ya? Un ratito, por favor. Digamos. Densidad media por el área. Pues la coeficiente de Ya, a ver. Entonces, ¿cuánto salió? la biomasa me sale 3.620.521 toneladas. Correcto, está bien. Eso sale en toneladas. Y el factor, el coeficiente de variación, Es el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la densidad media. 0,8%. 0,8 me sale 0,9. Bueno. 0,898, creo. Bueno, está redondeado. Ya, eso es, está bien. Pasamos al ejercicio 9. Acabo de copiar el enunciado. Y ahora les voy a pasar los datos. Ya está. Ya, este ejercicio dice calcule la biomasa de macrozooplancton en toneladas con los datos que a continuación se indican. Ahí están los datos. Tenemos primero el número de individuos a 120 kHz,
sería, las unidades son individuos, el radio de la esfera, a ver, es milímetros, perdón, el número de individuos por metro cúbico, ¿ya? O IND por metro cúbico. El A, o radio de la esfera, o pseudoesfera, es milímetros. A y B son coeficientes, no tienen unidades. Z2 menos Z1 está en metros y el área está en millas náuticas cuadradas. Entonces, solución. Lo primero es calcular el biovolumen. Biovolumen. Biovolumen, ¿se acuerdan? La fórmula se las había dado antes, es el número de individuos por 4 entre 3 por pi por el valor de... ¿Dónde está el SB? Por pi. 4 entre 3 por pi, No, ¿cierto? perdón, por arra, perdón. A ver, número de individuos por 4 entre 3 por pi. Claro, por pi, abre paréntesis, el radio de la esfera, entre 10, cierra paréntesis, elevado al cubo. Entre 10 elevado al cubo. 0.60 centímetros cúbicos por metro cúbico. O sobre metro cúbico. Ok. Lo que sigue a continuación es el peso húmedo. Peso húmedo que escribe WW. ¿Por qué se escribe WW? Porque es wet weight. ¿Ya? Peso húmedo. Weight. Wet. W-E-T. Weight. W-E-G-I-T-H. Y se escribe, bueno, bien. Y la ecuación del peso húmedo, ustedes la tienen, pero se la voy a dar de nuevo. Es 10 elevado, abre paréntesis, abre de nuevo paréntesis, logaritmo del biovolumen menos el valor del coeficiente A. No el de A es radio esfera, cuidado, solamente el valor A. Cierra paréntesis, eso dividido entre el coeficiente B. Eso dividido entre el coeficiente B, cierra paréntesis, enter. ¿Cuánto sale? 0,46. A mí me sale 0.43, etcétera, gramos por metro cúbico. A ver, es 10 elevado, abro dos paréntesis, logaritmo de B13, perdón, de biovolumen menos el coeficiente A, cierro paréntesis, entre el coeficiente B. B. Cierra paréntesis. ¿Y te sale cuánto dices? 0,4652. A mí me sale 0.43, qué raro. Es todo el logaritmo entre B, ¿cierto? Todo eso es el exponencial, ¿o no? Claro. Es el 10 es elevado a toda la expresión de lado derecho. Ah, está bien entonces. Pero la diferencia es que a mí me sale 0.43. ¿Y a ti te sale cuánto? 46. 0,4652. Qué raro. A ver, déjame ver la fórmula. 10 elevado, doble paréntesis. Le has puesto el signo menos, no veo acá la resolución. Dice logaritmo de B3, cierra paréntesis, menos. No veo bien esa parte. Menos, sí está. Sí está el menos. Ajá, menos A. Menos el coeficiente A, cierro paréntesis. Pero tienes que cerrar paréntesis. El logaritmo del biovolumen tienes que cerrarlo. O sea, es logaritmo del biovolumen, cierro paréntesis. Cierra paréntesis, menos, claro. Ah, ok.
Y ya puedes quitar un paréntesis, pues, del lado derecho. 0,43, ok. Ahora sí. 0,43. Ya. Lo que Eso sigue a es gramo. continuación es calcular la densidad. Ah, perdón, las unidades son gramos por metro cúbico. Ya, el peso húmedo es gramos por metro cúbico. Y ahora ya podemos calcular la densidad. La densidad es igual a Z2 menos Z1 por el peso húmedo. 32,92. 32,92 gramos por metro cuadrado. Esto se refiere ya a una densidad superficial, ¿no? Proyectando todos los dispersores, digamos, como si estuvieran en superficie, ¿no? Es gramos El por metro peso cuadrado. húmedo también es gramos por metro cuadrado. No, gramos por metro cúbico. Ah, ok. Por eso que para poder obtener la densidad se multiplica los metros cúbicos, se les multiplica por Z2 menos Z1, pues justamente, por metros. Ok. ¿Ya? Ahora, lo único que falta es la biomasa. La biomasa es igual al área por 1852 al cuadrado por la densidad. Pero todo eso dividido entre 10 a la 6 para expresarlo en toneladas. Si no, nos lo da en gramos y es una cantidad pues, enorme que uno no puede realmente poder ubicar, ¿no? Decir en su contexto. 1129. 1129 puntos, etcétera, toneladas. Ok. Y con esto llegamos al último ejercicio, ¿ya? Con lo cual terminamos este capítulo 13. El próximo miércoles vamos a hacer el capítulo de geoestadística, ¿ya? Ese capítulo, ojo, es muy, muy numérico. ¿Ya? Muy numérico, atención con esto. Ahora les copio los datos. Acá. Los datos, ya los copié. Bien. Ya, función. Ok. Primero hallamos el biovolumen. Y ya ustedes conocen la fórmula. El biovolumen es el número de individuos. Ah, perdóname, los datos, no faltan, ¿eh? Los datos. Los N38 son los individuos, a 38 kHz son individuos por metro cúbico. El radio de la esfera son milímetros. Los parámetros A y B son 100 unidades. Z2 menos Z1 son metros y el área está en millas náuticas cuadradas. Dije es individuos por metro cúbico. Por metro cúbico. Entonces en lo anterior también metro cúbico. Individuo por metro cúbico. Sí, individuo. Ok. Ya el mi biovolumen. Entonces, el biovolumen es igual al número de individuos por 4 entre 3 por pi, que multiplica al radio de la esfera entre 10, todo eso elevado, es decir, abre paréntesis, el radio de la esfera entre 10, cierra paréntesis, elevado al cubo. 0,07. 0,07, etcétera, centímetros cúbicos por metro cúbico. Metro cúbico. El siguiente valor es el peso húmedo.
Ya hemos visto la ecuación del peso húmedo, ¿no? 10 elevado al logaritmo del biovolumen menos el valor de acá se me ha quedado menos A. sí, menos A Entre el coeficiente B. menos A entre B. Yo tengo un error acá. ¿Cuánto te sale? Un ratito. Me sale 0,05522. Gramos por metro cúbico. Son las unidades. Ok. Y ahora la siguiente variable es la densidad. La densidad no es otra cosa que Z2 menos Z1 por el peso húmedo. Gramos por metro cuadrado. Gramos por metro cuadrado. Y la biomasa, igual que en el caso anterior, Ya por el área. es igual al área por 1852 al cuadrado por la densidad, todo eso dividido entre 10 a la 6 para expresarlo en toneladas. Entre 10 a... ok. 340 toneladas. 340.94, etcétera, toneladas, ¿no? Sí. Listo. Hemos terminado. Con muy baja participación del público presente. Pero ya estos ejercicios son, bueno, los tienen que repasar, ¿no? No había tiempo para entrar en los detalles, como hemos hecho en otras clases, que hemos, ¿no es cierto?, nos hemos detenido a examinar caso por caso. Hoy no teníamos ese tiempo, así que lo hemos hecho al paso de Polka, pero ya está ahí, ¿no? Está en Excel para que lo estudien. Ojo, esto ustedes lo tienen que estudiar para poder entenderlo. ¿Ya? Solamente hay un ejercicio que está pendiente de revisión por mi parte, porque le veo algo medio raro, y es el ejercicio 5, los demás están bien. Bueno, no sé si hay algo más. En todo caso, nos estamos viendo el día miércoles ya para el siguiente capítulo 14, Geoestadística. Ya reitero, no se descuiden, ese capítulo es muy, muy numérico. Ya, y ahí van a venir también varios ejercicios para el examen. Si no hay más, entonces yo me despido, que estén ustedes muy bien, buen fin de semana y a cuidarse, ¿ya? Y a divertirse también un poco y a descansar. Igualmente, Chao. buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Chao, chao, que estén muy bien.